Congreso Nacional aprueba ampliación del régimen de importación temporal por 5 años, la venta del avión presidencial y ampliación de centros regionales de la UNA. Ley de empleo parcial se aprobará en próximos días tras socialización con sectores y garantizará derechos laborales del Código de Trabajo. Tomás Zambrano anuncia que el 2 de febrero se elegirá al nuevo procurador y subprocurador de la República, que serían del Partido Nacional y del Partido Liberal. Todo listo para la asunción de Narriad Fura en el Congreso Nacional, mientras ministros de la refundación se despiden con nostalgia y lágrimas. Enrique Reina seguirá en la burocracia, compuesto en el FOSEDE, mientras Saraí Serna pasa a directorio del Banco Central de Honduras como últimas premiaciones de Xiomara Castro. Reformas a Fuerzas Armadas van orientadas a evitar politización y que un ministro de Defensa aspire a la presidencia estando en funciones, se indicó. Delcy Rodríguez, la encargada interina de Venezuela, se le revela a Trump por injerencista. España y Nicaragua en confrontación diplomática y Bukele anuncia extradición de Norman Quijano de Estados Unidos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 26 de enero. Ya mañana es la toma de posesión del nuevo presidente de la República. Narriad Fura, y que ha llegado el momento, Renato, que todos esperábamos. La noticia del día es presentada por Claro. Más velocidad con Claro Fibra. Recibí 800 megas por solo 1,100 lempiras. Ya les tendremos más información sobre la toma de posesión del señor Narriad Fura como presidente de la República este martes 27 de enero. Antes, la ley de empleo a tiempo parcial que se apresta a aprobar el Poder Legislativo es distinta a la ley del empleo por hora derogada en 2022 y contempla garantías de respeto a la ley laboral vigente, indemnizaciones por despido. Será sometida a un debate en los próximos días para poder aprobarla y permitir la reactivación de unos 500,000 empleos. La ley de empleo a tiempo parcial impulsada por el Partido Liberal es totalmente diferente a la ley de empleo por hora derogada en 2022, asegura el presidente de la Comisión Especial de Dictamen, Alberto Cruz, al indicar que no se constituirá bajo un régimen temporal, pues será garante de la estabilidad laboral. La ley de empleo a tiempo parcial me permite a mí poder contratar por tiempo indefinido, por temporales o por servicios determinados o obra. Lo mismo que establece el artículo 46 del Código de Trabajo. ¿Qué le va a definir al patrono si puede contratar por tiempo indefinido? Va a ser exactamente lo que dice el artículo 47 del Código de Trabajo, que es la naturaleza, la de labor dentro de ese centro productivo, la que amerita o la que define si es temporal o es permanente. Con esta nueva iniciativa que será sometida a debate en los próximos días, se implementan los 3 modelos de contratación establecidos en el Código Laboral. Ordena la indemnización por despido, que incluye el auxilio de cesantía y el preaviso, además de permitir a los empleados afiliarse a una organización sindical. Las vacaciones serán de acuerdo al Código Laboral, no por compensación de días u horas, ni por bonificación. Nada de esto lo señalaba la normativa anterior, manifiesta el también abogado laboralista, quien explica que se pretende reducir la jornada máxima legal para que quede en un rango de 32 horas semanales. Voy a poner el ejemplo de mi departamento. Comayagua tiene un sector turístico en el Valle de Comayagua, donde la mayor afluencia de clientes es jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces el patrono puede distribuir las horas que tiene durante esos 4 días, pero sin superar las máximas legales. Es decir, que si supera 8 horas trabajando en una jornada diurna, esas horas serían tiempo extraordinario. La ley será sometida a una rigurosa socialización con los diferentes sectores del país y, de acuerdo al diputado de Libre Hugo Noé Pino, se debe comenzar con las centrales obreras.
Cualquier cambio que se haga tenga como referencia el trabajo decente que la OIT ha establecido a nivel internacional. Y en este caso nuestro compañero Fabricio Sandoval también ha presentado una propuesta que vamos a buscar conciliarla en la comisión y principalmente vamos a solicitar en dicha comisión que se realicen una serie de audiencias con todos los sectores involucrados. Según estimaciones del COEP, la aprobación de la ley de empleo a tiempo parcial permitiría la reactivación de entre 250.000 a 500.000 puestos de trabajo. Eso pues ayuda pues a que muchos jóvenes pues puedan tener acceso a empleo, ¿verdad? Por supuesto siempre revisando que las condiciones sean adecuadas, ¿verdad?, para los trabajadores. De acuerdo a los diputados proyectistas, la ley está orientada a promover las oportunidades de empleo en todo el país, particularmente en el sector de la maquila, call centers, hoteles y restaurantes, lo cual dinamizará la economía nacional. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Cientos de jóvenes ven con esperanzas al nuevo gobierno en materia de generación de empleo y esperan que esa reactivación cuente con el respaldo de diversos sectores donde predomine el diálogo. Una de las principales expectativas que genera esperanza en la población desempleada de San Pedro Sula con el actual gobierno es la creación de nuevas fuentes de trabajo. Muchos jóvenes consideran esta problemática como una prioridad, ya que la falta de empleo ha llevado a un éxodo masivo, obligando a muchos a abandonar el país en busca de mejores oportunidades. Nos den muchos empleos para que muchas personas no puedan mirar para otros países, porque muchas veces nosotros por la desesperación de no encontrar un trabajo, lo que hacemos muchas veces es emigrar. El gobierno anterior no hizo nada, no se preocupó por la gente, mire cuánta gente tenemos aquí, que habemos personas que de las 3 de la mañana estamos esperando acá y esperando una oportunidad. El sector de la pequeña empresa, uno de los principales generadores de empleo en el país, está dispuesto a sentarse a dialogar con el gobierno de Nasri Asfura. Sin embargo, son conscientes de que para poder seguir creciendo y generar más puestos de trabajo, necesitan contar con préstamos blandos que faciliten su expansión y sostenibilidad. Las empresas estamos ahí. Necesitamos financiamiento, la micro pequeña empresa, porque no podemos sacar sangre de un cangrejo y en este momento para hacer ese nuevo acuerdo necesitamos el financiamiento. En cuanto a la ley de empleo parcial, se debe socializar para no dejar lagunas que afecten al trabajador, sostiene el dirigente sindical Dolores Valenzuela. Nosotros decimos, no estamos cerrados a sentarnos a dialogar bajo cómo se va a hacer esa ley, como dicen, de empleo parcial, porque empleo parcial no puede existir, hombre, insisto. Los hondureños necesitamos empleo formal, permanente y con salarios justos. Las áreas de mayor fortaleza en la generación de empleo en el país son sectores como la agricultura, el comercio, la industria textilera, la construcción, entre otros. Orly Martínez, Telenoticias. En su primera sesión ordinaria, el Congreso Nacional admitió la renuncia de Emilio Hércules como comisionado propietario de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, cargo para el que había sido electo por un periodo de 6 años hasta el 2030. Hércules presentó su renuncia de forma irrevocable, luego que el presidente electo Narri Afura confirmara a Hércules como nuevo ministro de Finanzas. Tras la resolución legislativa, el ahora excomisionado reaccionó en su cuenta de X, donde agradeció a los miembros de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización por su compromiso y destacó el fortalecimiento de la institución, asegurando que continuará trabajando por la transparencia en Honduras. Los días del Procurador General de la República, Manuel Díaz Galeas, están contados luego que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunciara que el próximo lunes, 2 de febrero, finaliza su mandato de 4 años iniciado en 2022 tras la destitución antes de tiempo de la exprocuradora Lidia Estela Cardona. Según Zambrano, no le darán ni un minuto más en el cargo a alguien que llegó al cargo de forma ilegal, pues no cumplía con los requisitos constitucionales. La propuesta del Partido Nacional para el cargo sería el abogado
abogado penalista Dagoberto Aspra, mientras al Partido Liberal le corresponderá proponer al subprocurador de la República. Solo se necesitan 65 votos de la Cámara Legislativa para llevar a cabo esta elección. El Congreso se estrenó este lunes con la aprobación de su primer proyecto orientado a la ampliación por 5 años del régimen de importación temporal que venció desde el pasado 31 de diciembre. Son más de 100 empresas las que se verán beneficiadas con esta medida, puesto que fortalece su competitividad. La decisión contó con el respaldo de los partidos Nacional y Liberal, quienes destacaron que más de 46,000 hondureños serán beneficiados porque podrán mantener sus empleos. Mientras tanto, el Partido Libre se opuso a su extensión, arguyendo que solo generará pérdidas de más de 2,000 millones de lempiras para el Estado. Es de recordar que el RITO, régimen de importación temporal, permite ingresar materias primas y maquinaria, entre otros, sin pagar impuestos, con el fin de transformarlas o procesarlas para luego exportar el producto final, fomentando así las exportaciones y la generación de empleo. Por unanimidad de votos, el Congreso autorizó al Poder Ejecutivo la venta del avión presidencial Embraer Legacy 600, cuyos fondos se invertirán para atenciones primarias como la compra de insumos en salud y educación. El decreto ordena un proceso transparente mediante subasta o mecanismos de comercialización establecidos en la ley, pero antes de llevar a cabo la venta, se debe hacer avalúo por parte de expertos independientes para determinar el precio mínimo de la aeronave, además de revisar los documentos de propiedad. El presidente electo Narriad Fura anunció que no hará uso del avión y que el costo de mantenimiento del mismo es alto para las finanzas públicas. Por otro lado, el Pleno Legislativo aprobó la presencia del campus de la UNA en departamentos donde no hay cobertura, entre ellos, gracias a Dios, Lempira, Valle, La Paz, Intibucá, Colón, Ocotepeque, Santa Bárbara y Lloro. Volvemos con esta temática del avión. Al entrar a dictamen la petición del presidente Alfura para contar con la autorización y vender el avión presidencial, funcionarios del actual gobierno salen a manifestar que esta aeronave no se vendió tal como fue prometido por la presidenta Castro, porque el gobierno de Juan Orlando Hernández no dejó un solo documento que acredite la legalidad de la compra. Al revisar la documentación que se nos envió, encontramos serias irregularidades en el mismo, desde las facturas ilegibles y documentos incongruentes, personas que viajaron, la forma en cómo se adquirió, 14 millones de dólares, un aparato usado. Según Sosa, el gobierno anterior no dejó documentación verificable de quién, cómo, dónde, cuánto fue el costo real de este avión y que se compró con fondos de la tasa de seguridad en el gobierno nacionalista de Juan Orlando Hernández. En la segunda sesión de la primera legislatura del Congreso Nacional, ahora en manos del Partido Nacional, el diputado oficialista Antonio Rivera Callejas, vía proyecto de decreto, propone regular las cadenas de radio y televisión para que no se repitan los abusos del gobierno que está por terminar. Mire que ha habido un abuso de las cadenas. Es una reforma del artículo 10 para que la cadena no se pueda repetir, que solo sea una vez al día, que solo sea para aspectos de emergencia y que su duración no sea mayor de 5 minutos. Según Rivera Callejas, las reformas deben dejar claro y establecido que solo se utilizarán para asuntos de Estado y en caso de emergencias nacionales no exceder de 5 minutos y que no se repitan más de una vez. Tomás Zambrano, presidente del Congreso, advirtió que a partir de la sesión de este lunes no pagarán a los diputados faltistas e impuntuales. Que quede constancia en acta que diputados no se encuentran presentes, ni el propietario ni el suplente, y se le va a devengar el día de salario este día. Yo creo es un ejemplo que hay que darle a Honduras. Para eso nos pagan propietario y suplente y no es posible que existan curules vacíos. Los únicos que tienen excusas son la comisión de dictamen, que está desde las 7 de la mañana y que también va a acreditar el diputado secretario. Secretario, proceda, por favor. Al pasar la lista de asistencia, se identificó a congresistas propietarios cuyos suplentes tampoco estaban presentes, o sea, propietarios y suplentes. Algunos, al ser expuestos y advertidos públicamente con la deducción salarial, comenzaron a llegar minutos y horas después, entre ellos Godofredo Fajardo, Irosca Elvir y Yuri Sabas. Mientras el diputado liberal Rachid Mejía presentó un proyecto de reforma a la ley orgánica orientada a castigar la inasistencia.
viáticos o cualquier otra forma de remuneración económica a favor de los diputados del Congreso Nacional estará condicionada a su asistencia efectiva a las sesiones del Pleno del Congreso Nacional y a las sesiones de las comisiones legislativas a las que pertenezcan. El diputado que no asista a una sesión debidamente convocada no tendrá derecho a recibir pago alguno correspondiente a dicha sesión. La intención es fomentar la disciplina y el cumplimiento de responsabilidades dentro del hemiciclo legislativo, indicó Mejía. Este lunes concluye el estado de excepción parcial, medida de seguridad que el gobierno mantuvo vigente pese a fuertes cuestionamientos por su legalidad, sus resultados limitados y el impacto en derechos fundamentales. Aunque el Ejecutivo defendió la herramienta, sectores sociales y defensores de derechos humanos sostienen que fue más política que efectiva. Durante su aplicación, el CONADE documentó denuncias graves, abusos y detenciones arbitrarias, incluso posibles desapariciones, mientras comunidades enteras quedaron bajo controles excepcionales y mejoras perceptibles en seguridad. Las críticas persistieron aún cuando el país acudió a las urnas en 2 procesos electorales en 2026. Las primarias del 9 de marzo y las generales del 30 de noviembre. El fin del estado de excepción llega sin un balance independiente que acredite beneficios sostenidos y deja abierta la discusión sobre si valió la pena restringir derechos sin resultados claros. La Comisión Especial nombrada para la reforma de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas ha empezado a diseñar la ruta de los cambios que deben realizarse para evitar que la institución castrense sea politizada como en el reciente pasado con el general Roosevelt Hernández. La misma busca también poner límites al titular de la defensa que no debería tener aspiraciones presidenciales. De los primeros dictámenes que llegarán al Pleno del Congreso Nacional para discusión y aprobación figuran las reformas a la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, que aún padece el quebranto institucional por las frescas ejecutorias del jefe del Estado Mayor Conjunto Roosevelt Hernández y la ministra de Defensa Rixi Moncada, que politizó la institución con sus aspiraciones presidenciales. Garantizar que no va a venir otro Roosevelt y va a pisotear la democracia utilizando el uniforme militar. Imagínese usted, secretaria de Defensa, traslada el material electoral y encima candidata, hay un conflicto de interés. Esas son las cosas que tenemos que corregir. Una comisión especial que encabeza el diputado liberal Jorge Cálix trabaja en el dictamen de estas reformas que irán a consulta y concertación con distintos sectores del país, con la consigna de evitar que las Fuerzas Armadas vuelvan a caer en manos de políticos ambiciosos y perversos, con militares obedientes y deliberantes que cambiaron el uniforme por una camiseta partidaria. Porque nunca habíamos tenido que el ministro de Defensa fuera un pariente consanguíneo y por afinidad de la pareja presidencial. Ese riesgo el país no puede volver. Reformas que se condimentarán en la comisión de dictamen, pero sobre todo en la calle con otras propuestas, como levantar cercos para que la Secretaría de Defensa no vuelva a caer en manos de un activista político, mucho menos en los brazos de un familiar del primer círculo de poder. Ante la lección aprendida del no cumplimiento de esta norma constitucional, establecer que cualquier funcionario, sea ministro, viceministro o funcionario de la Secretaría de Defensa, tenga la prohibición de poder participar como precandidato presidencial. La consigna del actual Congreso es sacar estas reformas más temprano que tarde, pues algunas requerirán la mayoría calificada de los votos de la Cámara al tratarse de reformas constitucionales. Pero algunos oficiales en condición de retiro y a la vez profesionales del derecho son del criterio que para proteger y salvaguardar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas es necesario llevar estas reformas a la Constitución de la República. Las reformas cosméticas que le pueden hacer a la ley constitutiva van a quedar prácticamente de más, porque tenemos que regular el accionar que establecen en la Constitución. Para la elección del jefe del Estado Mayor Conjunto y hasta del ministro de Defensa, las reformas podrían sugerir que el presidente de la República solo haga la propuesta y que sea el Pleno del Congreso Nacional que apruebe y ratifique estos cargos. Ulises Aguirre, Telenoticias.
Este lunes, la exdiputada Maribel Espinosa entregó un reconocimiento a nombre de varios ciudadanos de San Pedro Sula al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Héctor Valerio Ardón, por defender la democracia en Honduras, mientras revela cuánto gastó en su campaña en las elecciones primarias en búsqueda de la candidatura presidencial. La exdiputada y precandidata presidencial por el Partido Liberal Maribel Espinosa entregó este lunes un reconocimiento al general Héctor Benjamín Valerio y a miembros de las Fuerzas Armadas a quienes atribuyó haber actuado en defensa del orden constitucional. El propósito era entregarle 3 reconocimientos: un escudo nacional, un reconocimiento a él como un valiente soldado que defendió la Constitución de la República, y otro reconocimiento a todos los oficiales, suboficiales y soldados de las Fuerzas Armadas que acompañaron al general Valerio en la defensa de la Constitución. La también ex precandidata presidencial informó que en aras de la transparencia presentó su informe de gastos ante la Unidad de Política Limpia, asegurando que su campaña fue financiada con recursos propios y aportaciones mínimas. Yo invertí 26.612.601 lempiras con 50 centavos, de los cuales recibí en aportaciones 5.589.250.02. Toda esa información está en Política Limpia. Lo único que dice Pueblo de Honduras es que Maribel Espinosa ama a su país y utilizó sus propios recursos, más de 21 millones de lempiras, y lo hice por amor a Honduras. Asimismo, la abogada Maribel Espinosa cuestionó la decisión del Partido Liberal de cogobernar con el Partido Nacional, sin que previamente se haya impulsado un amplio diálogo que permitiera alcanzar consensos sobre verdaderas reformas electorales. Yo exijo que las reformas electorales que se requieren, como reducir el número de diputados, cambiar la fecha de elecciones, profesionalizar el Consejo Nacional Electoral de manera tal que no hayan representantes de partidos políticos, blindar a los consejeros para que nunca más los vuelvan a perseguir como los estaban persiguiendo. Espinosa afirmó que se retira de la política de manera directa, aunque advirtió que continuarán señalando los errores voluntarios o involuntarios de las nuevas autoridades gubernamentales y de su propio partido. De sus propios recursos, Maribel Espinosa invirtió más de 21 millones de lempiras para la campaña electoral de las primarias. Ya le escucharon, recibieron aportaciones un poquito más de los 5 millones. Hoy me mostró en un cuadro detallado todo lo que ella invirtió. Los 5 recibidos y los más de 21 millones que de su pecunio, de su dinero, ella metió en la campaña para convertirse en la candidata del Partido Liberal, objetivo que no logró. Estamos hablando de la exdiputada Maribel Espinosa. El Poder Judicial solicitó al nuevo Congreso Nacional cumplir con la asignación presupuestaria de 1.200 millones de lempiras, recursos que no fueron transferidos por el Congreso saliente. La falta de estos fondos, advierte la institución, compromete el funcionamiento básico del sistema de justicia. Se han hecho reiterados llamados a la Secretaría de Finanzas a fin de que se pueda cumplir con una deuda de un poco más de 1.200 millones de lempiras del año pasado, que hasta la fecha de hoy no ha existido pues una acreditación ni parcial ni total, por supuesto. Antes de mediodía se realizaron las últimas verificaciones en el sistema y no ha existido ningún tipo de acreditación, lo cual pues incrementa la preocupación, ya que se deben cumplir pues no solo los compromisos salariales, por supuesto, de los servidores, que para este mes de enero pues fue un poco difícil el cumplimiento.
Sin ese presupuesto, el Poder Judicial señala que enfrenta dificultades para cubrir salarios, prestaciones por cesantía de empleados con más de 35 años de servicio, así como obras de infraestructura y otros compromisos administrativos urgentes. La Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras denunció que sigue la piñata de nombramientos en el Poder Judicial, señalando a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel, por designar jueces y magistrados sin concurso ni oposición. Según la Asociación de Jueces y Magistrados, se han realizado ascensos y nombramientos directos en juzgados civiles, tribunales de sentencia y cortes de apelaciones, incluso en materias sensibles como criminalidad organizada, desplazando a funcionarios que sí aprobaron procesos de evaluación y figuran en los registros de elegibles de la carrera judicial. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha referido en el punto 32 de sus recomendaciones diciéndole al Estado de Honduras que se cree la ley del Consejo de la Judicatura y que se someta a concurso las plazas de jueces y magistrados, revisando siempre las leyes y los estándares internacionales, cosa que ha hecho caso omiso la actual presidenta del Poder Judicial y nombra a personas por amistad o por una afinidad política partidaria con ella. La Asociación de Jueces y Magistrados cuestiona que a casi 3 años de gestión no se haya instalado un nuevo Consejo de la Judicatura ni se fortalezca la carrera judicial, pero sí se nombren jueces sin experiencia ni competencia acreditada, lo que advierte debilita la independencia judicial y pone en riesgo la seguridad jurídica del país. La asociación exige revertir los nombramientos ilegales, respetar la ley de la carrera judicial y anuncia acciones legales y movilizaciones pacíficas para frenar lo que consideran una grave regresión institucional. A pocos días de dejar el poder, a pocas horas de dejar el poder, trasciende que la presidenta Xiomara Castro realizó nombramientos de último momento, uno de ellos en el Banco Central de Honduras, designando a Saraí Serna como directora de la institución, quien fue secretaria de Trabajo y secretaria de la Presidencia. Serna pasa a formar parte de los funcionarios mejor pagados en el país, con un salario superior a los 300,000 empiras mensuales. También se conoció que la Junta Administradora del Fondo del Seguro de Depósitos, FOSEDE, integrada por la presidenta del Banco Central, el secretario de Finanzas y el presidente de la Comisión de Bancos y Seguros, nombró a Eduardo Enrique Reina como presidente ejecutivo de esa institución. Y esto ya apareció en la Gaceta, el nombramiento de Eduardo Enrique Reina, ex canciller de la República y ex candidato presidencial del Partido Libre. Los nombramientos son cuestionados por considerar que la administración Castro repitió una práctica del gobierno de Juan Orlando Hernández, que en los últimos días nombró a Miriam Guzmán como directora del Banco Central y a Carlos Madero como presidente del FOSEDE, acciones que funcionarios del Libre calificaron de antiéticas en su momento. En las últimas horas, la administración Castro, a través de la Secretaría de Trabajo, publicó en el diario oficial La Gaceta la aprobación de la personalidad jurídica de 5 sindicatos en distintas instituciones del Estado. En el documento figuran los sindicatos de trabajadores de finanzas, energía, desarrollo social, Sede Sol, Servicio Civil y Ciudad Mujer, todos inscritos en enero de 2026. El anuncio ha generado cuestionamientos al coincidir con la etapa final del gobierno de Xiomara Castro y en medio del anuncio de la reducción del aparato estatal, ya que los empleados públicos inscritos en estos sindicatos adquieren derechos y representación legal que deberán ser asumidos por el gobierno de Nasriat Fura. La nostalgia y las lágrimas se apoderaron hoy de varios funcionarios de la administración Castro al realizar sus últimas actividades en funciones, mientras en el nuevo gobierno que asumirá este martes, los responsables afinan los preparativos para la toma de posesión que dará paso a una nueva página en la historia democrática de Honduras. Esta fecha marca el fin de la administración de la presidenta Xiomara Castro. En la Secretaría de Infraestructura y Transporte, el adiós fue profundamente humano. Los empleados formaron una valla para despedir al ministro Octavio Pineda, que salió entre aplausos, abrazos y gestos de gratitud. El joven funcionario no logró contener la emoción. Las lágrimas hablaron por él, mientras sus compañeros lo acompañaban, también con llanto, cerrando una etapa marcada no solo por la gestión, sino por los vínculos que se construyen cuando el poder se ejerce con cercanía. Bueno, voy a tratar de ser fuerte ahorita, pues.
Amén. Primero que todo, agradecerle a Dios porque nos tiene a nosotros aquí unidos el día de hoy. Es pues algo complicado poder hablar porque es un mixto de emociones, ¿verdad? Pero podemos decir misión cumplida. Las lágrimas de los empleados de la Secretaría de Infraestructura y Transporte pueden leerse de dos formas, como el reflejo del vínculo construido con el jefe cercano o como la expresión de la incertidumbre que suele acompañar cada cambio de gobierno. Y pedirles también que siempre sean respetuosos por todo lo que se pueda venir. En el centro cívico donde se concentran la mayoría de las secretarías de Estado, el ambiente fue distinto. No hubo abrazos ni lágrimas a la vista, pero sí un sentimiento común, la incertidumbre. En los pasillos los empleados hablaron en voz baja sobre su futuro, conscientes de que con cada cambio de gobierno no solo se renuevan las autoridades, también se pone en duda la estabilidad de cientos de familias. Mucho, hay zozobra, lógicamente, hay zozobra, pero en esa zozobra hay que sacar fuerza de flaqueza. Mientras los actuales funcionarios se bajan de la administración pública, todo está listo para el traspaso presidencial este martes aquí en el Congreso Nacional. En la otra cara de la moneda, el gobierno entrante afina los últimos detalles de la ceremonia de asunción presidencial. No vamos a tener únicamente la representación diplomática que ha acompañado el día de hoy, el día de ayer, al alcalde Juan Diego Zelaya. El evento contará con el resguardo de más de 2.500 efectivos de las Fuerzas Armadas, además de un contingente adicional de agentes policiales. Aproximadamente 3.000 efectivos de nuestra institución estarán participando en los diferentes dispositivos que se implementarán con motivo de este importante evento. Se asegurará todo el sector del Congreso Nacional, del casco histórico de Tegucigalpa. También se mantendrán puntos de control en accesos estratégicos. Mientras una administración se despide entre aplausos y lágrimas, otra se prepara para asumir el poder en medio de un fuerte resguardo y muchas expectativas. Mario Landa, Telenoticias. Se los anunciamos hace algunos minutos. En el último día de su gobierno, la presidenta Castro ha deseado éxitos al presidente electo Narria Fura. Y esto se realizó durante la inauguración parcial del Estadio Nacional Chelatu Cles en la capital. Fura, como lo saben ustedes, asumirá este martes 27 de enero en una sesión solemne en el Congreso Nacional. Yo quiero dejarle y desearle suerte a Tito Afura. Esperamos que Honduras continúe con este proyecto de crecimiento para el país. Eso creo que lo deseamos todos los hondureños, que sea lo mejor para Honduras. Y bueno, ante ustedes decirlo con mucho orgullo, misión cumplida. Hace algunos minutos informamos que la Asociación de Jueces y Magistrados ha denunciado piñata de nombramientos en el Poder Judicial. Es que ahí en el Poder Judicial hay varias asociaciones. Pues la ASOCMA, que es la Asociación de Jueces y Magistrados, denuncian una piñata de nombramientos ahí, en ese Poder del Estado. Pero la Asociación de Jueces... La Asociación de Jueces rechaza el llamado a perturbar la independencia judicial bajo la excusa de un supuesto juicio político en contra de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Dice que desde hace un tiempo venimos escuchando voces disonantes en los pasillos del Poder Judicial respecto a los nombramientos o ascensos que se realizan actualmente, pretendiendo hacer creer que en el pasado reciente estas acciones eran conforme a la ley. ¿Qué quieren decir? Que porque eran acciones fuera de la ley, se debe permitir ahora que sean otras acciones fuera de la ley. Así se interpreta ese primer párrafo. Desde hace un tiempo venimos escuchando voces disonantes en los pasillos del Poder Judicial respecto a los nombramientos o ascensos que se realizan actualmente, pretendiendo hacernos creer que en el pasado reciente estas acciones eran conforme a ley.
nada más alejado de la realidad. Todos sabemos que en administraciones anteriores los nombramientos eran estrictamente discrecionales. De igual modo, la cancelación o destitución de jueces, juezas y magistrados. Como consecuencia de las denuncias de la AJD en el plano nacional e internacional, se dio paso a concursos meramente formales que se realizaban después de varios años de nombramientos interinos, en los cuales siguió prevaleciendo el nombramiento discrecional de quienes concursaban. Salvo honrosas excepciones que las ha habido, se seleccionaba y nombraban en esos concursos aquellos que ostentaban recomendaciones o se les favorecía por cuestiones de amistad, de parentesco o afinidad política. Es un comunicado largo. Dice, por todo ello es bueno recordarles a quienes hoy cuestionan que venimos de la ilegalidad de las violaciones reiteradas a la ley de la carrera judicial, de las acciones contrarias a la Constitución, de la legitimación del golpe de Estado de 2009, de la destitución de 4 magistrados de la Sala Constitucional, de proferir una resolución ilegal para habilitar la reelección presidencial, y todo ello se ha consumado con la legitimación otorgada por la Corte Suprema de Justicia o por las Cortes Supremas de Justicia de esos años pasados. Bueno, para la próxima, un poquito más resumido. El hecho es que, mira, todo lo que se está diciendo, de juicio político contra el fiscal general o contra magistrados de la Corte, yo he consultado a diputados y la verdad que, escúcheme bien hondureño lo que estoy diciendo, no se tiene pensado en el caso del fiscal general, por lo menos en estos meses que vienen, en el que estamos y en el que viene, ningún juicio político. He preguntado sobre juicio político, magistrados de la Corte Suprema, tampoco se está pensando en eso. No sé, en un futuro cercano, en 6 meses, en un año, si se pudiese tomar una decisión de estas en el Congreso. Pero he consultado a diputados influyentes de las bancadas más numerosas en el Congreso, y de momento todo es rumor, de momento todo es ruido. Y aunque algunos quisieran juicio político contra el fiscal general Joel Zelaya, no se está pensando inmediatamente ese juicio político en el Congreso ni contra ningún magistrado. Así que todo eso es ruido y todo eso ocurre cuando asume un nuevo gobierno. Tenemos más información. El próximo gobierno ha definido entre sus prioridades el área de la salud, donde se trabaja desde el Congreso Nacional en una declaratoria de emergencia sanitaria que le permitirá a Jura acciones concretas para reducir la mora quirúrgica, el abastecimiento de medicinas, así como convenios con hospitales privados sin costos para los pacientes para que sean atendidos en sus enfermedades y no esperen meses o años por una cirugía. Hay una declaración del presidente electo que la mora quirúrgica en este momento es como de 15,000 operaciones. ¿Se imagina un ser humano que necesite con urgencia una intervención quirúrgica y que no se la puedan programar sino hasta dentro de un año? Hay 15,000 hondureños en esta situación, según ha manifestado el presidente electo del país, que mañana asume la presidencia oficialmente de Honduras. Con el Congreso Nacional ya en funciones y a horas de la toma de posesión del presidente electo Nasri Fura, el nuevo gobierno enfoca su agenda inmediata en el sistema de salud. La declaratoria de una emergencia sanitaria se perfila como una de las primeras acciones ante el colapso heredado. La propuesta incluye convenios con hospitales privados financiados por el Estado y sin costo para los pacientes, con el objetivo de descongestionar los principales centros públicos como el Hospital Escuela y el Mario Catarino Rivas y reducir de forma urgente la mora quirúrgica. Que se han venido haciendo, en el cual se han comprado servicios subrogados a aquellos establecimientos de salud en el cual puedan brindar estos servicios para poder disminuir, eliminar lo que es la mora quirúrgica. Es por eso de que se está estudiando bien lo que es el dictamen en esta emergencia sanitaria, porque al mismo tiempo de que se trabaje en la disminución de la mora quirúrgica, tiene que ir el mejoramiento de los quirófanos. La ASJ advierte que la mora quirúrgica supera los 16,000 pacientes, resultados de un sistema colapsado con quirófanos
quirófanos en mal estado y sin medicamentos. Ante este fracaso, se analiza retomar el fideicomiso de medicamentos tras el fallido esquema de compras directas del gobierno saliente. Cualquier mecanismo, y si el fideicomiso va a garantizar el acceso a los servicios de medicamento a la población, es en buena hora por los pacientes y por el sistema público. La administración de Xiomara Castro deja 8 hospitales anunciados y presupuestados, pero no entregados, un escenario que el nuevo gobierno deberá analizar, mientras el sector médico espera medidas inmediatas para aliviar a los pacientes más afectados por el colapso sanitario. Sean las mejores decisiones a favor de toda la población y definitivamente aquí lo que necesitamos es trabajar en favor de todos los hondureños que tienen una condición de salud. La expectativa es que estas decisiones comiencen a definirse en los próximos días, en un país donde miles de hondureños siguen esperando cirugías, medicamentos y atención oportuna. Este es sin duda uno de los principales retos del nuevo gobierno. Lo que los hondureños esperan ahora es que este periodo traiga soluciones reales al sistema de salud que ya no puede seguir esperando. Carolina Martínez, Telenoticias. Bueno, ya en unos minutos la sección Lo Positivo, que hoy la encontramos en Comayagua, en donde una organización de sociedad civil capacita a privados de libertad en la elaboración de manualidades. Pero antes tenemos una inquietud los hondureños, tenemos una inquietud. ¿Qué va a pasar con Jorge Aldana? Jorge presentó un amparo electoral en la Sala Constitucional porque no se contaron más de 400 urnas. Pero la gente se está preguntando, ¿entregará o no entregará a Jorge Aldana? De hecho, el alcalde del distrito a quien se le dio la credencial como alcalde hoy comenzó a realizar sus trabajos de una oficina diferente, Pero entonces llamamos a Jorge. Jorge sigue en su lucha, que se haga ese conteo, que admita y resuelva la Sala Constitucional o el Pleno de la Corte su amparo electoral orientado para que se haga ese conteo de más de 400 urnas. Jorge, ¿en qué momento te encuentras ahora mismo? ¿Entregarás mañana? ¿Es oficina? ¿No le entregarás? Lo único claro que me han dicho la gente cercana a ti es que no vas a cesar en tu lucha para que la Sala Constitucional falle el amparo electoral que has presentado. Buenas noches, alcalde. No, vamos a ver, ya no alcalde, el alcalde Juan Diego Zelaya. No, las cosas son como son. La credencial electoral, legalmente, Juan Diego es el alcalde. Pero tú tienes ocupada una oficina, aunque tienes un amparo que debe resolver la Sala Constitucional. Adelante, Jorge. Buenas noches, Renato. Un placer saludarlo a usted y a todo su auditorio. Yo creo que nadie puede desconocer todos los tiempos, el momento, el trabajo, el sacrificio, la lucha que hemos planteado de manera pacífica siempre para lograr que se cuenten los votos, para exigir primero en el Consejo Electoral. Estuvimos más de 30 días acampando y durmiendo en la calle frente al CNE para pedirles que hicieran su trabajo, que era contar los votos. Luego fuimos al Tribunal de Justicia Electoral creyendo en la institucionalidad para ver que nuestra petición fuera validada y admitida, que era tan sencillo como contar los votos. Hemos visto con mucho dolor y como una tragedia profunda en la democracia del país, cómo escritos y peticiones igual a la nuestra fueron admitidas en distintos lugares y la nuestra fue negada de manera burda e ilegal. Incluso, puedo decirle, en el caso de Talanga, admiten el recurso del candidato nacionalista Roosevelt, le cuentan los votos, en los votos ganan y no se atreven a darle la resolución que lo hace ganador. ¿Sabe por qué, Renato? Para no darle argumentos a Jorge Aldana. Esa es la realidad. Hubo una instrucción y le dijeron al magistrado, cuidadito, entregase esa resolución que no es por Roosevelt. Esto abre jurisprudencia al caso de Aldana, que por qué le negamos los votos y que además, pudiéndolos haber contado, la historia se pudo haber perfectamente revertido. Luego, a la Corte Suprema de Justicia, donde nos encontramos en este momento. Hemos venido luchando casi 60 días ya, Renato, casi 60 días pidiendo que se haga justicia, pidiendo que se cuenten los votos.
Nosotros no podemos reconocer un gobierno que no venga de la providencia de los votos. Si una elección, dígame usted, Renato, ¿en qué lugar del mundo se ganan elecciones sin contar votos? En ningún lugar del mundo, en ninguna ciudad, ni siquiera en una elección de 5º grado de una escuela. Hay que contar los votos, esa es la única manera que garantiza la legitimidad de los gobiernos, la moral. Mire, un gobernante tiene que caracterizarse por ser la cara moral de su pueblo. Y una cara moral no puede llegar ensuciada, no puede llegar enlodada no por un fraude electoral, porque aquí no es el fraude electoral que denunciamos, porque el fraude se consume en la urna, cuando usted rellena los votos, cuando falsea la papeleta, cuando mete más votos que votantes. Aquí lo que hay y lo que ha existido es un robo descarado de las elecciones. Y nosotros hemos mantenido la lucha, y claro, imagínense que todavía guardamos la esperanza de que la Corte haga su trabajo, que la Corte pueda admitir este recurso para darle certeza al gobierno. Yo lo he dicho y lo he repetido muchas veces. Nosotros podemos reconocer a un gobierno siempre y cuando provenga de la suma total de los votos. Yo sería el primero en reconocer, en abrazar, en trabajar a la par de Juan Diego, si él hubiera ganado las elecciones contando los votos. O sea, esa es la democracia. Ganar o perder es parte de estos procesos. Y uno es maduro, uno es demócrata, uno entiende. Pero también, yo amo mi ciudad, amo mi país. Sé que la institucionalidad me ha fallado y nos ha dejado en total indefensión. Y claro, en los próximos días habremos de tomar decisiones para poder garantizar que esta lucha perdure. Hay que sentar un precedente, Renato. Hay que sentar un precedente, porque que se roben las elecciones no es algo que podemos ver como algo normal, ni dejarlo como normal, porque eso va en precario de la democracia, en perjuicio de los votantes, que la gente salga a votar y sienta que su voto no cuenta. Eso no es permitido y hay que sentar un precedente legal. Hasta las últimas consecuencias estamos listos para llegar. Jorge, yo voy más allá. En un asunto como este, la Sala Constitucional debe fallar sobre ese amparo electoral presentado por el exalcalde Aldana. Simplemente debe fallar. Si a favor de lo que él pide, el recuento de esas más de 400 urnas, o decirle que no tiene la razón. Porque si el fallo viene de la Corte Suprema, él se tiene que salir de donde está. Así de simple. ¿Qué va a hacer Aldana si el fallo de la Corte es en contra del amparo electoral de él? ¿Qué pudiese hacer Aldana? Más que cumplir el mandato judicial. Lo importante es que sea más eficiente esa sala, que sea más eficiente esa sala, que mire la coyuntura del país, que no piense en conjugaciones o equilibrios o argumentos de tipo político, que falle, ya sea a favor del amparo que él pide, mandando a que se cuenten esas 400 urnas, o decirle no tiene la razón. Simplemente tuvieron la oportunidad de contarlas allá en el Infop, pero ahí boicotearon el conteo. Pero que falle la Sala Constitucional. Mientras tanto, Aldanita, ¿usted se queda ahí donde está o va a dejar ese espacio sin dejar de luchar porque la Sala Constitucional falle el amparo electoral presentado por usted? Nosotros hemos estado firmes, Renato, y justamente ahora está todo en las manos de la Sala Constitucional, que perfectamente, viendo la gravedad de este caso, el perjuicio que le genera a la democracia, en 24 horas habían resuelto. Y yo les digo, admítalo o inadmítalo, pues, pero díganos algo, no lo engaveten, porque también tenemos información que hay una orden de engavetar este expediente y de estirarlo 1 o 2 años y tenerlo ahí guardado en estudio, en análisis, cuando lo que pedimos es justamente que se haga lo que una elección debe hacer, que la autoridad electoral cuente los votos. Eso es lo que hemos pedido y vamos a seguir exigiendo en cualquier trinchera, Renato. Estaremos en los próximos días tomando decisiones en procura de que se pueda garantizar, sentar un precedente en el país. Eso no se trata de mí, no se trata de mí, se trata de la democracia de Honduras, que hoy se vio violentada por el robo de las elecciones. 100.000 votos no contaron, 100.000 votos no fueron sumados, y eso es grave para la democracia. Pero entregando ese edificio, es decir, no entregando ese edificio, ya sabemos, no va a ejercer presión sobre la Sala Constitucional, Aldana. No entregando ese edificio, no vas a ejercer ninguna presión sobre la Sala Constitucional. Por eso, Renato, estaremos tomando decisiones en los próximos días, en las próximas horas, para anunciarlas públicamente, porque se trata de que garanticemos que esta lucha que hemos hecho, que todo el mundo la ha visto, Honduras entera la ha visto, la lucha que hemos venido haciendo, una lucha pacífica por completo,
estuvimos casi implorando de rodillas en el portón del Consejo Electoral que contaran los votos. Y yo le he dicho como una manera un poco dramática quizás, solo me faltó irme hincado a la Basílica de Suyapa para pedirle al Tribunal de Justicia, al Consejo Electoral y ahora a los magistrados que hagan lo correcto, que hagan lo justo, que no dejen instrumentalizar su decisión por una decisión política que hay detrás de toda esa situación. Así que como puedes entregar ese edificio mañana, puedes estar ahí durante una semana más. Nosotros lo que no vamos a claudicar es en la lucha por sentar un precedente, Renato. Eso téngalo por seguro, ese es nuestro compromiso. Yo creo que ese es un caso importante para análisis. Yo he recibido ya consultas de Centro Democrático de Washington, de la Unión Europea, de distintos lugares que me han pedido la información, le hemos trasladado, porque este caso en algún momento, tarde o temprano, la verdad siempre tiene que prevalecer. Muy bien. Jorge Aldana, exalcalde de la capital, está atrincherado ahí en las oficinas de la municipalidad, pero he colegido de sus declaraciones que va a entregar ese edificio, pero no va a dejar de luchar por su causa para que le resuelva la Sala Constitucional ese amparo electoral. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa entrega propuestas al alcalde Juan Diego Zelaya para facilitar actividad productiva en la capital. Ya miran ustedes a Juan Diego Zelaya con una gran sonrisa, ¿cómo no, verdad, Cristina? ¿Cómo no? Así. Tiene la credencial electoral, acompañado del presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, de algunos regidores municipales. Atentos a esta noticia en los próximos minutos aquí en el Noticiero Líder. Pero antes de desarrollar esta noticia, lo positivo lo encontramos en Comayagua, en donde una organización de sociedad civil capacita a privados de libertad en la elaboración de manualidades que pueden ser útiles en su reinserción a la sociedad. La noticia positiva es presentada por Tigo. Todo el mundial solo en Tigo. Contrata Tigo Total con 150 megas de internet, 2 cajas de TV y plan móvil de 40 gigas por solo 1.100 lempiras. Tarjetarte es una actividad que promueve la Red Paz en Comayagua y que en los últimos años ha venido realizando con los privados de libertad de Comayagua y La Paz. Elaboración de tarjetas alusivas a la fecha de la temporada. Llámese Día de la Mujer, Día de las Madres, Día de los Padres, Semana Santa, Navidad y así en sucesivo. La actividad Tarjetarte es una actividad que hemos venido realizando durante mucho tiempo. En este caso vamos a estar en el Centro Penitenciario de la Ciudad de La Paz, como una manera de contribuir a la rehabilitación de privado de libertad en esta fecha, pues en el marco del Día de la Mujer hondureña, para sensibilizar al privado de libertad sobre el tema de mujer, de igual manera contribuir a la unificación familiar. Entonces, instituciones como el CONADE, como el CONAPRED, como la Red Paz, entre otros voluntarios, estaremos este día haciendo tarjetas con los privados de libertad, y estas tarjetas van a ser destinadas para sus madres, sus hijas, sus hermanas, sus esposas, con el fin de que ellos puedan socializar y celebrar esta fecha tan importante para el país. La elaboración de estas tarjetas, sin lugar a duda, es una acción positiva al ser diseñadas, elaboradas y entregadas a sus familiares. Y es que desde la Red Paz, promoviendo la convivencia familiar, desde Comayagua para TN5 Estelar, Sandra Pérez. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa entregó al nuevo alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, un paquete de propuestas estratégicas para facilitar la actividad productiva y reforzar el apoyo a las MIPYMES en la capital. Destacamos las siguientes: retomar la mesa de simplificación de trámites municipales aquí en su Cámara de Comercio. Revisar y aprobar las reformas al reglamento de zonificación para la creación de una ventanilla única para las licencias de construcción, avanzar en soluciones de ordenamiento territorial, drenaje pluvial, recuperación ambiental y modernización catastral. El compromiso es, presidente, y lo reafirmo aquí ante los medios de comunicación, trabajar de la mano con la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Comayagua y las aldeas, como le digo yo, y poco a poco ir mejorando el servicio que da la alcaldía a los afiliados que tiene la Cámara de Comercio, que son los pequeños, los medianos y los grandes empresarios que generan empleo en esta ciudad capital. Según la CCIT, el objetivo de esta iniciativa es construir una relación de cooperación institucional y un esquema de trabajo conjunto que impulse el desarrollo económico, mejore la competitividad y fortalezca un entorno municipal más eficiente y moderno.
Vecinos del municipio de Talanga, Francisco Morazán, se manifestaron este lunes cerrando el paso vehicular en el Distrito Central, salida hacia el departamento de Olancho, exigiendo al Tribunal de Justicia Electoral que dicte sentencia y entregue credencial reconociendo al ciudadano Roosevelt Avilés, quien según el recuento del nivel electivo municipal resultó ganador por el Partido Nacional. Lo que estamos solicitando hoy, hemos ingresado una solicitud para la acreditación de las actas y la certificación también de este recuento jurisdiccional para poder dar trámite pronto, ¿verdad? Y poder así empezar ya a trabajar en Talanga. Las protestas de simpatizantes nacionalistas persisten desde el sábado a la espera de que el Tribunal de Justicia Electoral cumpla su sentencia con base al recuento y declare ganadora a Roosevelt Avilés. Los ciudadanos en protesta fueron desalojados por la Policía Nacional. Este fin de semana tomó posesión como el nuevo alcalde de Catacamas, Olancho, José Miguel Tejeda, quien asumió el cargo tras haber ejercido como vicealcalde en la administración del alcalde saliente Marco Ramiro Lobo. Tejeda destacó la importancia de continuar con los proyectos municipales en curso. Nosotros tenemos que continuar lo que Ramiro inició, tenemos que continuar lo que la presidenta deja en algunas cosas municipales y nosotros hablamos en toda la campaña de continuar los proyectos que estaban pendientes, así que eso es lo que viene ahora, seguir avanzando, otras ideas, hablamos hoy en el discurso del acompañamiento que la iglesia tiene que tener y eso es fundamental y hablamos del apoyo a la juventud, el apoyo a la vieja guardia, a la vieja escuela que es importante para nosotros, así que bueno, vienen varias cosas que ojalá primeramente Dios se puedan completar y bueno, toca continuar los proyectos que quedaron pendientes. El nuevo alcalde también resaltó su intención de trabajar de manera cercana con regidores y funcionarios para garantizar que la administración municipal funcione de manera ordenada y eficiente. Después de 20 años en el poder local, 4 como regidor y 16 como alcalde del municipio de Tocoa, Colón, Adán Funes hizo el traspaso de mando al nuevo alcalde Roger Vanegas, un empresario de filiación liberal quien marca el inicio de una nueva etapa en la administración municipal. No es el Tocoa que teníamos hace 20 años, es un Tocoa diferente, con nuevas inversiones, con grandes proyectos en todas las áreas. Mire, Tocoa tiene muchas cosas que hacer, pero yo ahorita voy a comenzar en arreglar las calles porque son intransitables. Y luego me preocupa el relleno sanitario, porque no tenemos relleno sanitario. Estamos ahorita en este momento llenos de basura. El alcalde destacó que su gestión estará enfocada en trabajar con responsabilidad, transparencia y cercanía con la gente, priorizando las necesidades más urgentes del municipio y promoviendo el desarrollo local. Pero antes de desarrollar esta noticia, saber qué busca un prestamista al considerar una solicitud de financiamiento empresarial puede parecer un gran misterio. Sin embargo, una forma de ver esto es familiarizarse con las 5 C del crédito. En Educación Financiera le ayudamos a entender mejor qué información se necesita para proporcionar un resultado positivo a su solicitud de préstamo. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Esta vez tú podrás vivirlo desde el estadio. Cada compra con tus tarjetas Visa Banpaís te acerca a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Carácter. A veces llamada solvencia crediticia, esta C se refiere a su historial de pago de deudas, así como a su credibilidad general, experiencia y conocimientos. Capacidad. La capacidad se refiere a su capacidad para pagar un préstamo al evaluar su relación deuda, ingresos y otros factores. Los prestamistas pueden determinar si usted tiene la capacidad para cumplir con sus obligaciones crediticias. Capital. El capital es la cantidad de dinero o fondos personales que un propietario invierte en el éxito de la empresa. Condiciones. Las condiciones se refieren al propósito del préstamo, así como a otros términos del préstamo en sí. Garantía. La garantía es una forma adicional de seguridad que un prestatario puede proporcionar con el acuerdo de que será la fuente de reembolso en caso de que no pueda pagar el préstamo. Miren qué noticia. Tiene interés público. El secretario de Seguridad actual, Gustavo Sánchez, está anunciando que desde este martes desactiva su número telefónico.
Seguramente hay muchos hondureños preguntando, ¿y por qué lo va a desactivar? Solo él sabe. Solo él sabe por qué lo va a desactivar. Pero aquí está el interés de esta noticia. Más allá de que se despidió de sus compañeros en la policía, está anunciando que desde este lunes 27 de enero, perdón, desde este martes 27 de enero, desactiva su número telefónico. El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez Velázquez, comenzó este lunes a despedirse de sus contactos de WhatsApp, donde confirmó su salida del cargo al anunciar que el número oficial asignado por la Policía Nacional será desactivado en las próximas horas. A través de un estado en la aplicación de mensajería instantánea, Sánchez Velázquez informó textualmente: este número celular será desactivado el 27 de enero de 2026. Muchas gracias. Y a sus órdenes. Solo él sabe por qué desactiva ese número, ¿verdad? Solo él es. sabe, ya no quieres recibir llamadas. Sí, porque puede ser que se quede con ese número y le asigne un nuevo, bueno, ¿verdad? Pero ahí lo está. Ahí estamos elucubrando. Exacto. El anuncio de él es que desactive ese número. Desactive el número, sí. Solo él sabe las razones. Vamos ahora con esta nota del ministro de Industria y Comercio, Freddy Cerrato. El secretario de Desarrollo Económico, Freddy Cerrato, calificó como una contradicción la denuncia de su homólogo de Costa Rica, Manuel Tovar, quien lo acusa de usurpar la Secretaría General del CIECA, pues según Cerrato fue Costa Rica junto a Panamá y Guatemala quienes violentaron los tratados de integración regional al bloquear por razones ideológicas el nombramiento de un representante hondureño como corresponde desde mediados de 2025. Toda la clase que le di ahorita, le di una gran clase. Sí. Tenían que entregar la Secretaría General del CIECA, el salvadoreño Lima, el 17 de julio del año pasado. Sin embargo, se fueron orientando, entiendo yo, por cuestiones políticas, estando en contra de un gobierno socialista y pensando que su servidor, por ser de un gobierno socialista, pues también de corte socialista, y especulando hacia el proceso electoral, justamente pensando en que el Libre podía perder y que de esa manera el nuevo gobierno propusiese al candidato, a la persona que va a ocupar la titularidad, bajo la idea de que fuese un gobierno de derecha, lo cual no corresponde a ellos ni deben de especular de esa forma. El funcionario denunció una descalificación denigrante, a pesar que él cumple con todos los requisitos, por lo que no descarta tomar acciones legales ante organismos internacionales. Yo no he usurpado nada. Más bien quien debió haberlos denunciado es un servidor a ellos por no haber cumplido con la ley. ¿Qué es lo que sucede ahora? Yo tengo un derecho subjetivo como ciudadano hondureño, como ciudadano de Centroamérica, y es mi decisión el ejercicio del derecho que me corresponde por el perjuicio que me hayan causado en ese sentido. En su último día en el cargo, Cerrato aseguró que deja informes al nuevo gobierno, destacando logros como la apertura de nuevos mercados, digitalización de procesos, ventanillas únicas, el portal de inversiones y una propuesta de industrialización, así como los temas pendientes como el Tratado de Libre Comercio con China y los aranceles con Estados Unidos. Y tal como lo hemos manifestado en esta emisión noticiosa, este martes 27 asume la presidencia del país y en el Congreso Nacional, sin invitados del extranjero, quien se convertirá en el presidente de Honduras, don Narry Afura. Y hay expectativas sobre el anuncio que ha hecho él y sus principales voceros sobre la reducción de muchas instituciones del Estado. En efecto, el anuncio de la reducción de las instituciones del Estado que realizará la administración entrante de Narry Afura debe ser una medida técnicamente planteada y sustentada, opinan los economistas, que no ven mala medida, pues servirá para reorientar el presupuesto e invertir en servicios esenciales para la población, pero sin demagogia política, aseguran. El gobierno de Afura anuncia un recorte drástico del Estado, suprimir 38 instituciones públicas y ahorrar 15.000 millones de lempiras, una medida que sin duda es necesaria para reorientar el presupuesto e invertir en servicios esenciales para la población, según el sector privado. Hay instituciones que no le agregan valor a la actividad del sector público como herramientas de crecimiento o productividad para el pueblo hondureño o de bienestar, mejor que se corten
y que lo que se pueda ahorrar el gobierno de la República sirve para fortalecer, por ejemplo, el sector educación. Pero expertos y académicos advierten que hablar de miles de despidos y eliminación de entidades públicas es un tema que debe abordarse con rigurosidad técnica, sustentado en análisis objetivos y no en criterios políticos. Y ojalá que esta decisión sea en base a principios técnicos, ¿verdad?, de eficiencia, en base a principios de análisis de políticas públicas de prestación de servicios. Aquí lo que debemos de buscar es que tengamos un gobierno o una administración que sea eficiente. Este es un tema bastante delicado, diría yo, porque antes de pensar en cerrar instituciones hay que hacer un análisis realmente integral de todas las instituciones que se van a realizar, y primero hay que ver si las instituciones hay una duplicidad de funciones. También señalan que los nuevos servidores públicos deberán demostrar alta eficiencia. De lo contrario, el Estado podría verse empujado a privatizar o tercerizar servicios básicos, un esquema que, según antecedentes, ha implicado pérdida de control de procesos, opacidad e incluso casos de corrupción. El tema aquí es que estamos a un paso para que todo esto se pueda privatizar. Esos son los primeros pasos que se dan para decir, bueno, vamos a cerrar instituciones del Estado. Y ¿qué es lo que pasa? Hay que tercerizar servicios. El proceso implicará millonarias indemnizaciones laborales y demandas, por lo que el desafío será que el recorte se traduzca en mejores servicios y no termine en trámites más lentos y una atención más limitada. Ahora la expectativa será conocer si esta reducción burocrática se encaminará hacia una reforma estructural o simplemente será un ajuste administrativo para aliviar la presión fiscal. Sara Carranza, Telenoticias. Bueno, los periodistas de HRN, La Voz de Honduras en la calle. Olvin Funes en este momento está reportando tanto en la parte digital de HRN como de tunota.com y Televicentro un tiroteo en una zona de la capital de la República. Amigos de las redes sociales de HRN, a esta hora se reporta un fuerte tiroteo. Exactamente estamos hablando de la 21 de febrero, también estamos hablando de la zona de El Country, donde se ha suscitado este hecho lamentable. Son 3 personas heridas las que se reportan a esta hora en este recorrido desde la colonia Mayangle, precisamente hacia el sector de la 21 de febrero. Estamos aquí en esta rotonda que, tiene una intersección con el Boulevard Fuerzas Armadas, y a esta hora se reporta este hecho que deja de momento 3 personas heridas. Estaremos informando más detalles a través de las emisiones informativas de La Voz de Honduras. Hola, ¿qué tal? Como se los habíamos anticipado, el Frente Frío número 30 está arribando al territorio centroamericano. Este sistema que ha estado dejando heladas en la Unión Americana, pues ha pasado sobre el Golfo de México, la península de Yucatán, y ya los vientos de componente norte están impulsando humedad hacia nuestro territorio. En esta jornada de martes, el Frente Frío número 30 se inclina en todo el Golfo hondureño y desde ahí estará arrastrando abundante humedad, tal como lo vemos que ya está ingresando a la costa norte. Ha comenzado a llover en estos sectores. El componente de vientos en su dirección del norte está ya pues dejando ráfagas importantes sobre el territorio hondureño, y para esta jornada de martes suben a 76 kilómetros por hora las ráfagas, principalmente en zonas altas como aquí en la porción central. La humedad relativa estará muy alta en el departamento de Cortés para esta jornada de martes, y hay municipios que van a quedarse con el grueso de la precipitación para este martes, y el miércoles otros municipios en la costa norte. Así observamos los acumulados, específicamente en el departamento de Cortés, en el municipio de Cuyamel, esperamos más de 200 milímetros de acumulados en tan solo 24 horas. Es una barbaridad de agua, y para el día miércoles debe ir preparándose Tela, La Ceiba, Mezapa, estos otros municipios en la costa norte. Miren, Cuyamel, 215 milímetros en tan solo 24 horas, así que por favor mucha atención, porque estos municipios han estado afectados por lluvias y le llega esta descarga en estas próximas horas. 4 metros la altura máxima del oleaje en el litoral Caribe, y subiendo a más para el día miércoles. Esperamos 25 ya las temperaturas, con descensos en el noroccidente. Aquí en el centro todavía pueden subir a 27, 36 en la zona sur, 29 en el occidente, y el día miércoles caen esas temperaturas a 20 en la mayor parte del territorio hondureño. Así que tomar en cuenta este pronóstico y a cuidarse mucho. Siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien.
Cerramos la emisión estelar con las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínicas y Óptica Santa Lucía. 35% de descuento en aros seleccionados para niños y 25% de descuento en lentes. Congreso Nacional aprueba ampliación del régimen de importación temporal por 5 años, la venta del avión presidencial y ampliación de centros regionales de la Universidad Nacional. Ley de empleo parcial se aprobará en próximos días tras socialización con sectores y garantizará derechos laborales del Código de Trabajo. Tomás Zambrano anuncia que el 2 de febrero se elegirá al nuevo procurador y subprocurador de la República, que serían del Partido Nacional y del Partido Liberal. Todo listo para la asunción de Narry Asfura en el Congreso Nacional, mientras ministro de la Refundación se despide con nostalgia y lágrimas. Enrique Reina seguirá en la burocracia con puesto en el FOSEDE, mientras Araí Serna pasa al directorio del Banco Central, como últimas premiaciones de Xiomara Castro.